grabando acá y compartiendo la pantalla. Estaba viendo, mientras tanto, estos gráficos que me imagino que ustedes no los tienen directamente en un curso, no sé, que me muestra la asistencia de los alumnos a las diferentes sesiones que hemos tenido en este curso. Me gusta porque, bueno, aquí están ustedes enumerados y muestra, bueno, en qué clase estuvieron, en cuál no. No sé si el criterio de estar en la clase o no significa haber iniciado sesión en Zoom y haber entrado a la sesión, o significa tener un tiempo de permanencia dentro de la clase, no tengo idea. Pero se ve bastante bien así para ver la asistencia. De hecho, acá al lado aparece el porcentaje de clases en las cuales han estado, lo cual también lo encuentro bastante bueno. Y lo que quería revisar, porque si se puede ver a nivel de alumnos, me gustaría verlo también a nivel de clases. Y acá está la información a nivel de clase, donde te muestran por porcentaje cuál ha sido el porcentaje de asistencia que ha tenido cada sesión. Y esto de acá es lo mismo. Ahora esto hubiera sido bueno por un tema de cómo está configurado esto acá arriba, que este gráfico hubiera estado acá abajo, como para darle continuidad a lo que estamos viendo. Entonces, ver las subidas y las alzas, pero me parece que es exactamente el mismo. Claro, ahí está el 60%, este tiene un 58%. Ya. Creo que eso no es porcentaje, sino No, que es esto el es número otra cosa. absoluto. Sí, esto es el número, no es porcentaje, toda la razón. Abajo del Aquí, número sale el ¿mm? porcentaje, profe. En la Claro, fila, acá, digo. acá arriba en la tabla, acá en el gráfico es por número, por lo que estoy viendo. Claro, 60, entonces acá debería ser 55, 52, este de acá. Entonces 55 está justo al medio, ya. Esto está bueno desde el punto de vista del análisis de la visualización, porque aquí, por ejemplo, este gráfico encuentro que no está muy bueno, porque, y tómenlo en cuenta ustedes cuando estén preparando las visualizaciones, son cosas que les vamos a revisar en la presentación 2 y 3, para que lo tengan en consideración. Este gráfico acá me está mostrando la cantidad de alumnos que se tiene por sesión, pero eso lo tuve que sacar entre medio por los comentarios de ustedes y adivinando y pareando con lo que está acá en la tabla. Entonces ese ya es un problema. Ustedes cuando hagan una visualización, no la hagan de tal forma de que la persona que va a estar revisando esto tenga que adivinar qué está viendo. ¿Ya? ¿Qué cosas faltaron acá, por ejemplo? Una descripción en el eje Y. Estos números 60, 40, 20, ¿qué son? Son alumnos, es porcentaje, justo coincide que el volumen de alumnos está debajo del 100, entonces esto podría interpretarse como un porcentaje. Entonces, aquí se hace necesario tener una etiqueta, un nombre para este eje para entender qué es lo que estoy viendo acá. Eventualmente este se alcanza a entender porque tiene la fecha y me imagino que esta es la fecha de inicio de cada una. Entonces, aquí veo que hay dos para un mismo día, porque probablemente Felipe hizo clases este día, el 25 de agosto, y después, por el tema de la P, debe haber reabierto la sesión para dudas o cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces, acá también hay un tema temporal donde la distancia entre las jornadas no es equidistante temporalmente, sino que se toman como si fueran sesiones aisladas. Estos dos deberían estar juntos si esto fuera en una escala temporal. También sería bueno que tuviera un eje acá abajo. Y lo otro es que aquí el tooltip, lo que aparece cuando yo pongo la... Primero, no alcanzo a ver bien dónde tengo que pararme, porque entre este y estos dos días no me alcanzo a dar cuenta que aquí hay algo, entonces me resulta un poco incómodo y uno lo descubre con haberle puesto un puntito aquí a cada una de estas líneas, hubiera servido para poder saber que aquí había otro punto. Y lo otro que les decía es que si aquí estoy viendo las cosas por día o por sesión, tal vez este gráfico debe haber estado aquí abajo inmediatamente, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas tal vez hubiera sido mejor desde el punto de vista visual, y esas son mejoras que uno podría darle a esto, ¿ya? Ah,
Ah, ya, en el caso de ustedes lo ven solo a nivel personal. Entonces aquí están viendo la asistencia de todos los alumnos. Hay varios que están en rojo. Me imagino que por topes de horario, quizás, no sé, gente que haya... Quiero pensar que hay gente que va a eliminar el ramo o algo así. O gente con tope que igual se puede entender. Y este otro gráfico de acá, otra vez estaríamos adivinando. Se asume que es un calendario, porque aquí están los meses en el eje X, en el eje Y están los días de la semana, partiendo con el domingo, entonces cada cuadrito debería ser un día. ¿Ya? Eso es algo que uno puede llegar a asumir. Es extraño el calendario porque el tiempo va pasando de arriba hacia abajo, y bueno, estos son los días que hemos tenido clases, claramente, y los colores, no tengo idea qué es lo que representan. No sé si es un valor, si está graduado por mayor cantidad de alumnos o menor cantidad de alumnos, no sé si es por porcentaje, no sé qué es lo que representa cada color, entonces en realidad esto no me está diciendo mucho, más allá de saber que en estos días hubo clase. Ahora, otra vez desde el punto de vista visual, ¿de qué me sirve gastar todo este espacio para mostrar solamente los momentos en que tuve clase? Tal vez esto hubiera sido más simple de mostrar si es que yo hubiera utilizado una tabla y hubiera mostrado exactamente lo mismo. En qué días tuve clase, el tema de la asistencia y si este color representa un porcentaje o está enlazado a algún tipo de indicador, tal vez igual lo hubiera dejado en la tabla para dar a entender qué es lo que estoy presentando. Más encima, si yo pincho esto de acá, no hace nada. Entonces, de verdad no tengo idea qué es lo que representa. Si yo veo acá, por ejemplo, el día con más alumnos, que fue este que tiene 60, tiene un azul más oscuro. Entonces podría asumir que ese es el mayor valor. Los que están en blanco tienen 35 y este que es un azulado, pero un azulado muy suave, tiene 42 y así se va intensificando el color. Entonces, podría entender que la saturación del color en este caso es una escala de menos a más en términos de la cantidad de alumnos que he tenido en cada una de estas sesiones. Pero como ya les acabo de comentar, este tipo de visualización no está muy bueno porque finalmente tengo que adivinar y suponer qué es lo que me está mostrando. O si no, alguien tendría que explicarme de qué se trata este gráfico. La idea de lo que ustedes siempre van a construir es que sea lo más simple de entender sin tener que caer en explicaciones, porque cuando ustedes entregan un reporte o construyen un panel, la idea es que sea lo más visual posible. La única forma de lograr eso es teniendo claridad lo que están presentando. ¿Ya? Bueno, ese fue un pequeño paréntesis para aprovechar esta funcionalidad que tiene tu curso. Tal vez voy a aprovechar de levantar un par de comentarios respecto a esta visualización porque es útil pero podría mejorar. Así que veamos si es que hay algún cambio. Como dice ahí Dylan en el chat, ustedes ven solo su asistencia, entonces no van a notar las mejoras a no ser que se las comente alguien, algún profe o algo así. Ya, listo. Ahora, pasemos ahora sí al evento estelar que es el trabajo con Power BI. Espero que aclaraciones más, aclaraciones menos, hayan todos alcanzado a instalar o hacerse una cuenta de Power BI. La verdad que por cómo vamos a trabajar, pueden utilizar cualquiera de las dos alternativas. La verdad que la opción de generar la cuenta en la aplicación web es para la gente que tiene Mac, porque Microsoft no ha hecho una instalable para Microsoft, o sea, para Mac, perdón, de Power BI. El único instalador que existe es para Windows, entonces para poder trabajar con él en Mac, lo que uno tiene que hacer es abrirse una cuenta de Power BI y trabajar desde la web. ¿Ya? Entonces lo que voy a tratar de hacer es el paso a paso de cómo funciona en las dos versiones y después al momento de trabajar en las visualizaciones voy a estar trabajando en la parte web porque lo que uno hace en la web, al menos en este módulo, lo que vamos a ver hoy, es muy parecido a lo que se puede hacer en el escritorio. ¿Ya? Entonces no tengo por qué estar
no tengo por qué estar saltando de un lado a otro y la versión web tiene un par de funcionalidades menos, entonces es un buen desde para todos ustedes para que empiecen a familiarizarse con esta herramienta. ¿Ya? Una pregunta a propósito de esto, ¿alguno de ustedes ha trabajado antes con Power BI? ¿Les tocó usarlo, no sé, en su práctica o en algún otro ramo? ¿Lo usaron para levantar algún tipo de gráfico? No, yo sí, yo tuve que usarlo. ¿En dónde lo tuviste que usar? Tuve que hacer un mapa de calor. ¿Ya? Fue para un proyecto de Taller 2 si no me equivoco. ¿Ya? Y tenía que mostrar, a ver si recuerdo, la densidad de venta en una población específica, por Ya, ciertos sectores. ya. ¿Y qué utilizaste como ubicación para el mapa? Como que, como así. Porque dijiste que utilizaste un mapa de calor, ¿o no? Sí, o sea, era un mapa de eran, creo que se llaman burbujas. En el fondo es que no es un mapa de calor, sino que es como lo que veíamos recién de entre más, ¿cómo se llama? Degradado. Ah, ya, ya, pero no es que hayas usado un mapa No, no, no. geográfico. Ah, ya, ya, Ah, porque no, sí, sí, fue un mapa geográfico con ya, burbujas que cambiaban el color dependiendo de la densidad de venta. ya. ¿Y Eso. cómo identificaste los puntos geográficos para poder hacer la visualización? Me acuerdo que fue un problema, porque en primer lugar, o sea, no sé si no está bien optimizado o Ujú, hay que ser súper como específico para encontrar o sea, para dar las ubicaciones. ujú, Y había otra forma que, si no me equivoco, era dando la latitud y la altitud. ujú, Y creo sí, que esa fue la que utilicé, pero tuve que ya. hacer como una Una base de datos conversión. como, claro, Ah, ya, tuviste que ir a dar con los puntos para poder hacer el gráfico. sí, sí, Ya, sí, sí. sí. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si es que tuvieras el dato de direcciones o de países o lo que sea, esto es capaz de mapear, es capaz de establecer un punto en el mapa basado en una dirección. El problema que tiene eso es que a veces hay alcances de nombres entre calles de, por ejemplo, si son solo datos de Chile, hay alcance en calles de Chile con calles de otros países, o si hablamos de una ciudad con ciudades de Chile, con ciudades de otro país. Entonces, si bien se puede utilizar como ubicación, a veces incurren en ambigüedades y te empieza a mapear en cualquier parte del mundo. Y ahí es cuando uno necesita la latitud y la longitud, que ese sí es un dato exacto porque es un equívoco dentro del sistema geográfico, entonces eso es algo más preciso. El mapa de calor lo que hace es que si se acumulan, como dijo su compañero, si geográficamente hay muchos puntos unidos, o sea, cerca, dependiendo dependiendo el zoom que uno tiene con el mapa, va agarrando un color más fuerte o más claro, porque lo hace en base a densidad. Densidad de puntos, entonces, si se acumulan muchos, tiene un color muy fuerte, o tiene el color extremo superior y defines un color extremo inferior, y así se va dilatando o viajando de un tono hacia otro. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver clases más adelante. Bien. No sé si alguien más tiene alguna experiencia en Power BI que nos pueda comentar. Yo, pero no tan elaborada como la del compañero de recién. Ya, En la práctica, en Falabella usaban Power BI porque era el área de BI, ya. que tenían que mandar resultados como a las marcas periódicamente, entonces los datos se cargaban, como las métricas en el fondo se cargaban a Power Ujú, BI directo y uno sacaba la información rápido de las tablas. ya. ¿Y a ti te tocaba construir los reportes? Más que nada como ir a rescatar información de reportes, como porque en Power Ya. BI la gracia es que puedes ir filtrando, no sé, pues de Ujú. repente me piden de tal marca, de tal fecha, de no sé qué evento, ¿no? Y así era más fácil buscarlo en Power BI. Ah, ya. Y después de eso, cuando ya lograbas los filtros, ¿qué era lo que hacías? ¿Les mandabas el reporte con los filtros o hacías otra Eh, cosa? Uno podía como descargar el Excel filtrado, entonces ¿Ya? al final descargábamos el Excel y le mandábamos como ese reporte de resultados Mm, directamente al cliente.
Ya. Te puedo hacer una última pregunta porque me llama la atención ese último paso. ¿Por qué tenían que exportar el resultado en un Excel? Porque los clientes son mañosos y varios los pedían en Excel los resultados, entonces Ya, había que acomodarse. ya. Eso. Pero ellos lo usaban después, el Excel lo volvían a procesar, le hacían algún cálculo adicional que necesitaban tener la planilla, o era solo porque querían ver los datos en un Excel. Claro, no, porque supongo que el cliente que lo pedía después se le tenía que mandar a su jefe y Ujú. así, y eso lo ven en Excel y no lo ven en Power BI en, no sé, Mm, una marca cualquiera, Nike, ya, ¿cachai? ya comprendo. Ya. Bien, pues, gracias por tu experiencia, Catalina, porque de hecho ese es, creo que el principal dolor que uno tiene cuando está trabajando con Power BI, porque vamos a ver que puede hacer muchas cosas, tiene muchas funcionalidades, las componentes visuales son atractivas, le puedes dar inteligencia, no inteligencia en el sentido de que te va a hacer cálculos grandiosos o que va a ejecutar un modelo, aunque se puede, pero eh, en sí es algo para reportar, para entregar información y que la gente la pueda consumir directamente, pero cuando uno empieza a contar todas estas maravillas, nos falta la persona que pregunta, oye, ¿esto se puede exportar en Excel? Y por eso le preguntaba a su compañera para qué diablos querían trabajar con el Excel, porque eventualmente todo el trabajo que hizo ella, si es que ellos tenían acceso al reporte, tal vez lo hubieran podido filtrar solo o se les hubiera podido habilitar un gráfico asociado a lo que necesitaban. Obviamente que hay que hacer harto trabajo detrás para que eso pueda suceder, pero el ideal de Power BI y de las herramientas de visualización es poder acercarles la información a los usuarios finales, que a lo mejor no necesariamente van a construir los reportes, pero sí van a poder interactuar un poco con ellos y quitarles el trabajo, quitarles un poco de carga a los analistas que tienen que estar haciendo todos estos cruces, que a lo mejor los podrían hacer ellos, y si después quieren ellos mismos jugar con esto, o cruzarlo, hacer otros cálculos, por último, que ellos mismos descarguen el Excel y si quieren trabajar con él, que lo trabajen, pero la idea, y es un desafío que uno tiene cuando trabaja con estas herramientas, es poder hacer que la mayor cantidad de usuarios pueda adoptar estas tecnologías para eliminar tareas que son redundantes o que no agregan valor desde el punto de vista de la información, solamente por algún tema de comodidad, porque siempre lo han hecho así, para no tener que aprender a utilizar otra herramienta. Todas esas barreras hay que tratar de superarlas para que el uso de la información esté dado a través desde un punto de vista visual, a través del autoservicio, a través de aplicaciones y no tener que estar constantemente planillando porque se incurren en muchos vicios cuando uno llega a trabajar desde ahí. ¿Ya? Esto va un poquito fuera de lo que vemos acá en el curso, pero es algo sumamente importante porque no se saca nada con que ustedes aprendan a utilizar todo esto si después el paso final es exportar todo esto en Excel para que la gente lo siga viendo así. ¿Ya? La idea es que ustedes preparen un reporte y después la gente cuando quiera explorar esto, lo trabajen desde ahí mismo. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes ya pasaron los cursos de comportamiento organizacional, que ahí se habla de la gestión del cambio, de la cultura organizacional. Todas esas cosas son las que uno se ve enfrentado cuando hay una empresa que trabaja todo a mano o lo trabaja en Excel y hay que saltar a estas soluciones. Hay que tener enfoques de cambiar la cultura para que la gente pueda adoptar estas herramientas. Bien, dicho eso, les presento nuevamente Power BI. Aquí. Bien, como ya lo hemos mencionado, Power BI es una herramienta de visualización, tiene la posibilidad de poder cargar diferentes formatos de fuentes de datos, no solamente trabajar con el Excel, se puede conectar a diferentes marcas de bases de datos. En general, uno a nivel institucional, hay bases de datos de Oracle, hay bases de datos de Microsoft, pueden haber otras marcas también, como no sé, MySQL, está MariaDB, está Postgres y otras más. Puede trabajar con los nuevos formatos de repositorios de datos. No sé si ustedes están familiarizados con los archivos XML o con los archivos JSON, que son otra forma de almacenar datos. También puede trabajar con ellos
Y la gracia es que una vez que tú declaras de dónde vienen los datos con los que vas a hacer un reporte, los puedes hacer interactuar entre ellos. Entonces después, cuando tú dices que un Excel, por ejemplo, se cruza con esta base de datos, con un cierto campo, y después de eso también haces un enlace con algún JSON o un CSV o a lo mejor otra base de datos, cuando tú ya declaras el modelo o el set de datos con el que vas a trabajar aquí dentro, ya no importa de dónde vengas porque el set de datos ya es propio del reporte y de ahí en adelante todas las relaciones van a tener sentido dentro del contexto del reporte. Uno crea un dataset que está involucrada todas las fuentes de datos y todas las tablas y con eso después yo puedo trabajar. Esta herramienta tiene una aplicación web en la cual si uno se hace una cuenta va a poder dejar cargados los reportes en esta aplicación, que la puedes ver a través de tu navegador, la puedes ver a través de un teléfono, lo puedes ver a través de un tablet y puedes navegar dentro del reporte e interactuar con él siempre y cuando tú lo tengas publicado o te lo hayan compartido a tu cuenta. ¿Ya? Por eso que nosotros vamos a trabajar después en la versión web, porque además, cuando tú ya tienes definido el set de datos y los tienes publicados en Power BI, en la aplicación web, tú después puedes trabajar con ese set de datos y hacer otros reportes más. ¿Ya? Eso es como en resumen lo que puede, la capacidad de Power BI. Ahora voy a aprovechar de loguearme aquí. Como plataforma, en lo básico, Power BI tiene tres grandes soluciones. Una es la Power BI Web, que es la que estamos viendo aquí, que yo me logueo con una cuenta. Ay, ¿qué me va a hacer autorizar esto? Ahí sí. Tiene esta aplicación web donde uno tiene diferentes reportes, tiene un área de trabajo, que es donde dejo mis propios reportes, dependiendo cómo funcione, uno puede tener áreas de trabajo compartidas. Dentro de tu área de trabajo puedes hacer paneles, reportes, que es lo que vamos a trabajar nosotros ahora, reportes, y están declarados los datasets. Los datasets es la combinación de todas las fuentes de datos que yo puedo declarar para poder trabajar en un nuevo reporte o a través de donde el reporte construido va a buscar después los datos a las diferentes fuentes. Porque la otra gracia que tiene esto, a ver, déjenme ver si se los puedo mostrar por acá. Es que uno eventualmente puede programar las actualizaciones. Si yo estoy conectado a una base de datos, yo le puedo decir que todos los días a las 8 de la mañana me actualice los datos a la última versión o los últimos datos disponibles de la base y eso alimenta el reporte y con eso se refrescan. No tengo que construir el reporte otra vez, no tengo que redefinir las conexiones, sino que simplemente esto de forma automática va a buscar los nuevos datos a la base y con eso el reporte se actualiza solo. ¿Ya? Esa es como otra de las principales gracias que tiene esto. ¿Ya? Profe, una pregunta, ¿ahí se Sí. baja la base de datos completa o solamente los datos que la diferencia en el fondo? Depende, a ver, en general debería ir a buscar las modificaciones, ¿ya? Pero muchas veces puede hacer una renovación completa de la base porque igual al momento aquí, a ver, me voy a adelantar un poco, pero cuando tú cuando tú haces una conexión a una fuente de datos, te pregunta qué es lo que quieres ir a buscar. A veces no es la base de datos completa, pueden ser algunas tablas solamente. Y de esas tablas no te traes la tabla completa, te puedes traer algunas columnas solamente. Y si quieres ser más específico, tal vez puedes traerte la consulta, una consulta que está ahí, hay un montón de tablas cruzadas y tú te traes la consulta y esa si se reejecuta y digamos que limpia los datos que hay en el reporte, los vuelve a cargar y con eso se refresca. Hay otras instancias, por ejemplo, a nivel de base de datos, si es por tabla, que tengo la sensación de que la actualización ya es con el incremental.
El tema está que igual hay cierta inteligencia para hacer una carga incremental. Hay que configurarla porque tú debes decirle cuál es el criterio con el cual voy a ir a asumir que hay datos nuevos o datos que actualizar. ¿Ya? Si tú de forma manual te dijeran, anda a traer los nuevos datos solamente de una base, ¿cómo tú vas a saber cuáles son los nuevos datos? Tienes que entregarle la regla que te hace identificar cuáles van a ser los datos nuevos y recién ahí se los va a traer. Perfecto. O sea, en el fondo una columna de fecha. Claro, podría ser una columna de fecha o si hay una ID incremental, decir trae todo lo que tenga una ID superior a este, cosas de ese estilo. Hay que establecer una regla para hacer la carga incremental. ¿Ya? Eso también me recuerda que cuando uno trabaja con bases de datos tiene dos opciones para usar los datos que están ahí. Una es importar directamente todo lo que necesitas para el reporte. Importar significa traerse todos los datos a Power BI y quedan almacenados en Power BI. Y hay otra opción que se llama Direct Query, que lo que hace es que cada vez que tú vayas a buscar datos, se ejecuta la consulta. O sea, cada vez que yo hago alguna modificación en el reporte o ejecuto algo, por debajo se está ejecutando una query y va a ir a buscar la respuesta al servidor y después el servidor entrega los datos y Power BI los presenta. Entonces, ahí tienes dos opciones. O almacenas todos los datos en el archivo y te queda un archivo de Power BI gigantesco, o ejecutas una consulta equivalente cada vez que trabajas con el reporte porque la conexión existe. Y ahí el reporte obviamente pesa menos, pero hay que depender de la capacidad de procesamiento del servidor porque está resolviendo una consulta en el momento. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para comenzar? Voy a cerrar esto y rápidamente les voy a mostrar cómo está compuesto Power BI. Obviamente, la primera parte de acá arriba, esto es en el escritorio. La aplicación de escritorio arriba tiene el menú típico de todas las herramientas, pero lo importante es lo que está debajo. Vamos a usar la lupa para mostrarles. Primero, que hay tres iconos aquí a la izquierda, cada uno tiene una función particular. El primero es la vista de reporte. Al estar aquí, uno diseña el reporte en esta parte. Esta área es el área de trabajo y es lo que se va a ver como reporte. ¿Ya? Estos archivos de Power BI te permiten tener páginas o pestañas. Entonces, conceptualmente puedes diferenciar qué es lo que vas a mostrar en cada una de las pestañas. De ahí tú vas cambiando de pestaña y vas haciendo diferentes visualizaciones en esta parte. Además, en la parte de la derecha, en la vista de reporte, tienes un menú asociado a los filtros. ¿Qué significan estos filtros? Cuando tú cargas los datos, eventualmente hay información que no vas a querer mostrar, entonces tú puedes hacer un filtro a nivel de página. Entonces quiere decir que una página del reporte va a tener un filtro asociado, o puedes tener un filtro a todas las páginas. Entonces, si yo establezco una regla acá, todas las páginas van a tener algún tipo de filtrado basado en las reglas que estoy estableciendo acá. Se agregan a estos una opción de visualización, cuando tú tienes seleccionada una visualización como este espacio destinado para un gráfico de barra. Yo a esa componente en particular también le puedo ejecutar un filtro, por eso que dice aquí que ejecute un filtro para esta visualización. ¿Ya? Entonces, estos filtros no deberían moverse, son filtros fijos, no son los filtros que uno utiliza para interactuar con el reporte. Si ustedes quieren hacer un filtro interactivo, aquí al lado, en esta botonera de acá donde hay un montón de iconos, están las diferentes visualizaciones disponibles para trabajar. ¿Ya? Diferentes gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos de área, aquí hay gráficos de torta, uno de árbol, aquí están las tablas, una tabla común y corriente como una tabla de Excel y una de tipo matriz, ¿ya? Donde uno define lo que muestra columnas y filas como si un equivalente a una tabla dinámica. Además de eso, acá tenemos los slicers, que son los filtros. Si ustedes quieren hacer un filtro interactivo, usen el slicer.
y con eso van a tener un menú de categorías que yo puedo llegar a filtrar. ¿Qué es lo que yo puedo graficar? Está en la vista de campos aquí. Ahora no tenemos nada porque no hemos declarado la conexión todavía, pero acá van a aparecer los diferentes sets de datos que van a estar disponibles en el reporte. Esos sets de datos pueden ser tablas de bases de datos, pueden ser el contenido de un archivo, eso lo vamos a ver ahora, pero aquí están disponibles a modo de tablas y a modo de columnas. Después tenemos este icono de acá, que si hubieran datos, aquí me mostraría un detalle de la tabla en sí, y acá a la derecha, en la parte de campo, me mostraría todas las tablas disponibles para ver su detalle en esta parte. Y esta de acá, que también la vamos a ver después, esta es para establecer relaciones entre las diferentes tablas o los diferentes sets de datos. Cuando yo digo que una tabla se cruza con otra bajo ciertos criterios, bajo ciertas columnas, aquí es donde se ven las relaciones. Al igual que en las bases de datos, relaciones 1 a 1, 1 a mucho, mucho a mucho, etc. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ver cómo se relacionan los diferentes sets de datos que tengo en el reporte, tengo que entrar aquí y los voy a ver. ¿Ya? Ese es el paso básico de cómo está construido esto. Ahora vamos a hacer una carga de datos. Lo vamos a hacer... Profe, Sí, Nicolás. antes de que haga eso, ¿puede hacer más o menos lo mismo en la versión como web? Sí. La versión web en ese sentido está un poco más limitada. Les voy a mostrar a través de un dataset. Espérense que hace tiempo que no trabajo desde acá. En algún lado debería decir que quiero hacer un reporte. Acá. Ya. Fíjense que la vista es más o menos parecida. Obviamente no está la parte del detalle de los datos, todos los iconos de acá no están, pero sí están estos tres que son los importantes. En este caso, cuando uno trabaja en la web, ya existe el dataset. Entonces, aquí en la parte de campo ya están las diferentes tablas que yo puedo utilizar, están relacionadas de cierta forma, ¿ya? Y en cada una, por ejemplo, vamos a la de producto, tienen columnas. En este caso, las columnas tienen un icono al lado, que cuando tiene la sumatoria, me dice que sobre esta variable, esta columna, puedo hacer operaciones matemáticas y puedo hacer agregaciones. Entonces sobre esto puedo dividir, sobre esto puedo sumar, sobre esto puedo hacer sumas totales, puedo hacer promedio, etc. Cualquier operación aritmética la puedo hacer sobre este tipo de campos. Los que no tienen nada generalmente son categorías y son de tipo texto, y hay otras columnas que son de tipo fecha, que ahí tienen un calendario, y este calendario me permite poder ir a buscar específicamente el año, el trimestre, el mes o el día, o simplemente usar las fechas directamente. Ya vamos a ver cómo trabajar directo con la fecha o directo con un valor como este, pero que sepan que los campos tipo fecha tienen una lógica adicional. Eventualmente, y aquí no lo vamos a ver, porque no me permite, podría haber algún campo que tuviera una calculadora. Cuando ustedes vean eso es porque de forma personalizada se hizo un indicador, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en una siguiente sesión, no en esta. Quedémonos con lo básico, que hay tablas, hay columnas y hay diferentes tipos de columnas, ¿ya? Y el resto es exactamente igual. Están los campos, están los iconos de las visualizaciones y están los filtros. Puedo trabajar directamente aquí en mi visualización. Acá abajo está el campo de las pestañas. Lo único que hay que tener claro es que si yo trabajo desde la aplicación web, voy a construir un reporte a través de un dataset que ya existe. ¿Ya? Eventualmente podría cargar datos aquí. Acá abajo hay un botón que dice Get Data. Y aquí yo le puedo decir si lo quiero sacar de mi organización, de un servicio, de una base de datos existente, entonces tengo que decirle cuál es, o a través de archivos, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? De hecho, el archivo de Power BI que les dejé en cursos es para que el set de datos esté construido desde ya y no tengan que hacer nada más. Trabajan directamente con el set de datos del archivo Power BI. Entonces ahí les va a resultar mucho más fácil hacer las visualizaciones después, porque no hay que configurar nada. ¿Ya?
No sé si quedó clara esta parte de la web. Sí, muchas gracias. Ok. Profe, yo tengo, como que no entendí muy bien a qué se refiere con que el dataset como que ya existe. Como, Ah, ya. Lo vamos a ver justo ahora. Vamos Ya. a partir un poco más atrás en el Power BI Desktop y una vez que tengamos esto construido acá, hago el enganche con la web y de ahí no nos vamos a mover. ¿Ya? Entonces, para los que van a trabajar con Power BI Desktop, acá arriba tienen las opciones de las fuentes de datos a las que se pueden conectar. Pueden conectarse directamente a un dataset que existe ya en Power BI. Para eso, en el desktop tendrían que estar logueados con la cuenta de la nube. Pueden trabajar con un servidor de SQL o pueden importar un Excel, que es lo que vamos a hacer. Y si no tienen nada de eso, pueden trabajar e insertar datos ustedes directamente y crear una tabla a mano. Aquí la tabla, pueden acá poner tabla manual, arriba dar asignarle los nombres a las columnas, nombre, apellido, apellido, y acá ingresar datos. Muy autorreferente, ahí, y hacia abajo pueden agregar más. Si ustedes tuvieran una planilla o algún formato más o menos tabular, podrían hacer copiar, pegar, y esto a veces toma en cuenta el formato y te crea la tabla directa, ¿ya? Pero la gracia es que esto generalmente es para hacer una tabla de tipo manual, que yo así le pongo load, voy a ver que acá al lado ahora va a aparecer una tabla que se llama tabla manual, ahí me está mostrando que la está cargando y tiene una fila, y ahí está. Y tabla manual tiene dos campos, apellido y nombre, y si yo los lanzo para acá, voy a ver que me va a mostrar nombre y apellido. ¿Ya? Entonces ¿Profe? eso, sí, Entonces, si yo tuviera un archivo, no sé, CSV o JSON, ¿tendría ujú, que pasarlo de esa forma? ¿No hay otra forma de no, poder importarlo? sí. De hecho aquí en el Get Data, ustedes aprietan acá, van a ver los diferentes formatos disponibles. ¿Ya? Acá, por ejemplo, a ver, justo en la mañana estaba trabajando con esto. Denme un minuto para mostrarles rápidamente eso. ¿Dónde está el archivo acá? Ya, aquí tengo un archivo JSON que tiene un montón de cuentas de correo. El formato JSON tiene las llaves, tiene las comas. Yo si le digo que voy a trabajar con un JSON, me va a preguntar dónde está. Entonces yo voy a mostrar la ubicación, o sea, voy a declarar la ubicación. Y esto automáticamente, si es que el JSON está bien configurado, aquí me va a identificar y me lo va a tabular directamente. ¿Ya? Te fijas que aquí está todo perfectamente tabulado, siendo que el archivo de origen en realidad es un archivo de texto. Pero como entiende cómo funciona el archivo JSON, al menos te está mostrando el primer nivel. Si el JSON tuviera más niveles, entonces uno tiene opción de ir abriendo esto hasta el nivel que uno necesita y después de eso te carga el JSON como si fuera una tabla. Te lo transforma a una estructura tabular. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Ahí lo voy a poner, voy a hacer que cargue. Entonces acá como pueden ver están las cuentas y están las columnas de ese JSON. Ahora, vamos a cargar lo que les mandé, lo que les dejé en un curso. ¿Ya? Después les voy a explicar en qué consiste esta base, vamos a cargarla primero. Abrimos el AdventureWorks como Excel y desde aquí, ¿qué es lo que están viendo acá? Lo que pasa es que el Excel o Power BI en realidad identifica dos objetos. Uno, que es estos que están acá abajo, que son las hojas del Excel. ¿Ya? Pero como ustedes saben, dentro de una hoja de Excel, ustedes pueden definir una tabla. Acá por defecto se crearon tablas por cada una de las hojas, pero no tienen un nombre asociado. Entonces, por ejemplo, si yo veo la tabla 1, estoy viendo aquí que esta es equivalente a la que se llama FACT. ¿Ya? Si yo pongo aquí la FACT Internet Sales y la pincho, voy a ver que la estructura de datos es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Como cargo un Excel y existe la tabla, Power BI me dice, mira, existe el elemento tabla dentro de la hoja y existe la hoja.
En este caso, como son equivalentes, yo voy a seleccionar estas porque ya tienen los nombres de las tablas y así no me complico más. Pero eventualmente ustedes podrían cargar solamente lo que está en la tabla, ¿ya? Porque no necesariamente la tabla del Excel va a estar entre la celda A1 y otra más hacia la derecha y de ahí hacia abajo. Puede que esté ubicada en otra posición dentro de la misma hoja. Entonces puede haber una ocasión donde sí sea útil trabajar con las tablas. Pero como aquí están los nombres, no me voy a gastar y voy a usar ese. Ahora vamos a poner cargar. Y aquí está detectó cada una de las tablas y me las va a cargar acá. La está leyendo. Está detectando si hay relaciones. Porque como esto es un export de una base de datos, ¿ya? La entrego en un Excel para no tener complicaciones desde el principio en términos de que tengo que cargar esto en una base de datos, que tengo que probar la conexión. Para lo que vamos a aprender acá no es necesario. Después uno se complica con cómo me conecto a las fuentes. Aquí lo importante es aprender a usar la herramienta. Entonces, lo trabajamos así. Este es un modelo de datos extraído de un data warehouse de prueba, que si ustedes no lo saben, un data warehouse es un repositorio que ya tiene una estructura de datos que me entrega, por un lado, una tabla que tiene todos los indicadores. En este caso, como son de ventas de internet, tiene indicadores como cantidad de order quantity, o sea, cuántas unidades compré, el sales amount, que es cuánto gasté, cuánto salió la compra, y tiene información del total de productos, precio unitario, la fecha de envío, la fecha de compra y la fecha comprometida de entrega como datos adicionales. Y si uno quiere más información, por ejemplo, de qué producto fue, quién lo compró, etcétera, eso se ve en las dimensiones. Las tablas de dimensión, si es que yo quiero saber qué producto es el que compré, o sea, el producto que se compró, voy a la dimensión producto que tiene información como la clase, el color, una descripción en inglés, un nombre del producto en inglés, también está en francés, alemán, japonés, están en diferentes idiomas, precio lista, la línea de producto y aquí está la llave de subcategoría, porque aquí en esta tabla está la información del producto, ¿ya? Pero si uno quiere saber a qué subcategoría pertenece, entonces hay que ir a la tabla subcategoría, que tienes el nombre de la subcategoría en inglés, en francés, en español, y después de eso, si quieres saber a qué categoría pertenece la subcategoría, entonces tengo que irme a la tabla categoría, ¿ya? Aquí está el nombre de la categoría en inglés, en francés y en español. Si quiero saber información de cliente, entonces voy a la dimensión de cliente donde hay datos como la fecha de cumpleaños, la ocupación en inglés, su nombre, el apellido está por abajo, el género, el estado civil, nivel educacional, número de niños, número de autos, un montón de información que puede importar respecto a los clientes. Está la dimensión geográfica para ver desde dónde se vendió, entonces está el país, la ciudad y creo que una agrupación general como regional. Imagínense, no sé, región Cono Sur, región Centroamérica, por decir algo, ¿ya? Entonces, la tabla FACT lo que tiene es la información de la transacción, que en este caso es el hecho de haber comprado algo, y saber qué es lo que se compró, quién lo compró, cuándo, etcétera, está en las otras tablas. Entonces, obviamente, hay un modelo de datos detrás de esto, que son las relaciones que están aquí. Si se fijan ahí, pinché este icono y me muestra las relaciones. Hay que hacer un par de reparaciones aquí, porque la dimensión fecha está aislada, entonces hay que vincularla con la dimensión, con la tabla FACT. Entonces, para hacer eso, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar desde la FACT el campo order date key y lo voy a unir con la columna date key que está en la tabla dim date. Para eso voy a tomar esta llave y la voy a arrastrar hasta acá. Y después de un rato estarán relación construida, ¿ya? Y la otra que hay que reparar es desde producto,
que no está enlazado con subcategoría y categoría, entonces lo vamos a hacer nosotros a mano. Voy a tomar la tabla dimensión subcategoría y las voy a acercar y desde acá voy a tomar, tengo que buscar aquí el product subcategory key y este lo arrastro hacia el product subcategory key de acá. ¿Ya? Entonces lo tomo, lo arrastro y lo uno. Ahí, ¡tatán! Ya está la relación construida. ¿Ya? A ver, hagamos un crossover. Yo me imagino que aquí hay alguien que está tomando Data Warehouse en este momento, entonces quiero hacerle una pregunta abierta. ¿Qué tipo de modelo de datos es el que estamos viendo acá? Dentro de los que hemos visto en el curso. Snowflake. Perfecto, Carolina. Voy a guardar tu nombre para darte un bonus después en Data Warehouse. Bien, Gracias. felicitaciones. Para el resto, esto es un modelo que vemos en el curso de Data Warehouse que, como les digo, su función es guardar información y llega a un punto que hay una tabla que es demasiado grande, entonces se hace un ejercicio para separarla en diferentes tablas, como ven acá. La subcategoría de un producto y la categoría podrían estar dentro, pero son tantas que se prefiere lanzar hacia afuera, ya, como tablas adicionales. A ver si estoy bien, a ver si funciona este segundo crossover. De la gente que está tomando base de datos en este momento, ¿cómo se llama la acción de generar esta separación de una tabla a muchas tablas? Normalizar. Bien, bien, Dylan. ¿Tú estás tomando Pero base de datos en este momento, no? no, yo estoy tomando Data Warehouse, ¿Data pero Warehouse? sé de bases de datos. Ya lo voy a considerar también. A los dos les vamos a dejar una bonificación por haber respondido acá. Gracias, profe. Felicidades. De nada. Ya, pues entonces ahora con esto ustedes tienen el modelo construido y van a poder trabajar aquí construyendo gráficos. Entonces ahora nos vamos a ir a la parte web para mostrar cómo esto se hace más rápido cuando alguien ya lo hizo por ti. En esta parte si ustedes están en la vista principal de la página, vayan aquí a la sección que dice Get Data y se les va a abrir este menú. Y ahora seleccionen aquí donde dice Files para seleccionar un archivo de Power BI. Vamos a presionar aquí Get. Se les va a abrir esta ventana. Hay hartas opciones desde donde pueden sacar archivos para trabajar. ¿Ya? Un OneDrive personal, un OneDrive organizacional. Si pertenecen a un SharePoint, podrían trabajar con una lista de SharePoint. Podrían importar, no, este es como tutorial, pero nosotros vamos a trabajar con archivos locales. Entonces, presionamos acá, se abre el botón, o sea, se abre la ventana para examinar, cargan el adventureworks.pbix, ¿ya? Y aquí le pongo abrir. A mí, como ya hice este ejercicio, me está diciendo que el dataset ya existe. A ustedes no debería salirles esto, entonces aquí le voy a decir que reemplace. Entonces, lo que está haciendo es importar el dataset construido, que es equivalente, es el mismo que está aquí, incluidas las correcciones que acabamos de hacer, así que ustedes no tienen por qué construirlas, y en base a eso les va a aparecer esta ventana donde van a tener, por un lado, el AdventureWorks como reporte, ahí, el dataset, que es el modelo de datos que acabamos de trabajar en la versión de escritorio, y un archivo Power BI como dashboard. Ahora, para que todos estemos en lo mismo, vamos a trabajar con este que se llama AdventureWorks, en la parte web, que si ustedes lo abren, les va a salir una sola tabla, que esta lo que tiene es toda la información ya cruzada, ¿ya? Pero estamos en una vista que está pensada para el usuario. Si se fijan aquí, no hay botones de visualizaciones, no hay filtros, no están los campos, está solo la tabla. Entonces, para editar desde la web y llegar al punto que está la gente en escritorio, aquí
presionen el botón Edit y ahí ya estamos en el mismo lugar. De hecho, si yo escondo estos iconos, esto es lo mismo que lo que tendríamos aquí en el escritorio, salvo los 3 iconos de acá. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden seleccionar esta tabla, por ejemplo, y borrarla. ¿Ya? Y ahora estamos todos Héctor, de cero. ¿cómo llegamos a esa vista? ¿Dónde dijiste edit? ¿Dónde Sí, es eso? presiona, hay un lápiz justo arriba. Un icono de un lápiz que dice Edit cuando abres el reporte. No sé si llegaste ya o no. No, estoy viendo la tabla nomás. Ya, pero arriba, a ver, espérate, deja cambiar de vista acá. ¿Dónde está? Reading View. Ya, no quiero guardar. ¿Estás acá? Sí. Ya, ahí arriba hay un botón que dice Edit. ¿Lo ves o no? Tiene un lápiz. No me sale archivo, exportar, compartir, Pero chatear en Teams. estás en el escritorio o en la web. No, en la web. ¿Y este no te Puede que te aparece? aparezcan los 3 puntos. Como que te Ah, va capaz que acá. disminuyendo las Sí. cosas. Ah, puede ser. ¿Te aparece o no? No. Aquí hay 3 puntos, sale notificaciones, configuración, descargar, comentarios. Ya, mira, la otra opción, si es que no te funciona con el reporte, es desde el dataset que levantaste. Por ejemplo, si yo pincho acá en el dataset AdventureWorks, deberías tener algo así y puedes presionar el botón que se llama acá Create a Report, donde dice Create from Scratch. Si tú lo seleccionas, vas a llegar a la vista que necesito. ¿Ya? Esa es la otra opción. ¿Cómo era esa? Al lado, a la izquierda, Sí. donde dice Datasets, presiona el AdventureWorks y donde dice Create a Report, a no ser que esté en español en el tuyo, pero Está en acá español, sí. ya debe haber uno que diga crear un reporte. No sé si la distribución va a ser parecida a la que tengo acá, pero pones ahí crear desde el inicio, no sé cómo estará en español la verdad. Pero debe haber una Ya. parte por ahí que me permita crear un reporte y llegas a esta parte. Ya, lo voy a ver. No lo veo todavía, pero lo voy a buscar. Ya. A ver, veamos al chat que está un poco botado. ¿Qué es cuentas? Cuentas es un ejemplo, no lo vamos a usar. Era solamente para mostrar cómo se cargaba un JSON. Así que lo tengo yo solamente. Así que no te preocupes, Ricardo. Después dice, profe, me perdí cómo conecto y cuáles bases conecto. Ah, ya. Rápido. Puedes apretar el icono del Excel acá. Ese. Después de eso seleccionas el archivo. Y después de eso te va a abrir una ventana como esta. Y aquí selecciona todas las que sean dim y la fact. Y después le pones load. Y con eso te va a cargar. Obviamente después te va a hacer unos cambios aquí, hay que hacer unos cambios a las relaciones, pero eso lo podemos revisar después, ¿ya? Pero así es como deberías cargar las cosas. ¿Ya? ¿Alguien más anda más o menos perdido? Ah, las relaciones. Ya. En las relaciones acá a la izquierda está este icono que te va a abrir esto. Y de aquí lo que había que hacer era 2 cosas. Por un lado, de la facting, primero, hay que acercar la tabla DIMDate a esta parte del modelo y tienes que arrastrar el order date key de la fact hacia el date key de la DIMDate. ¿Ya? Entonces se genera una relación como esta y si tú te pones arriba, deberías ver cómo se destacan la columna order date key y la date key. ¿Ya? Y lo otro es que por el lado de los productos tienes que unir dim product con dim product subcategory con las columnas product subcategory key, que se llama igual en los dos lados. Y para hacer eso, lo único que hay que hacer es tomar la columna de producto y arrastrarla hacia la equivalente para decir, voy a relacionar esa columna con esta columna. Y con eso ya
deberían quedar vinculado el modelo en completitud. Profe, ¿puede volver a explicar eso del order date key? O sea, aquí hay una llave de fecha, ya que es el order date key. La única forma de poder conectar esta tabla con la tabla de fecha que está acá arriba es a través de una columna que se llama order date key. Se podrían usar otras de fecha, pero para que todos tengamos lo mismo, vamos a relacionar esta columna con la date key de acá. ¿Ya? Es eso, es la llave, desde el punto de vista de la dim date, esta es la llave para una fecha en particular. ¿Ya? Ok. Y por el lado de acá abajo, esta columna es la llave asociada a la fecha en que yo realicé un pedido en esta tienda. ¿Ya? Así como hay una llave para la order date, también hay una para la fecha de entrega y para la fecha de envío. Pero nosotros hoy día vamos a trabajar solamente con la fecha en que se originó el pedido, no el envío ni la entrega. ¿Ya? No sé si ahí te queda un poco más Sí. claro. Sí. Gracias, profe. Ya. Una duda, ¿qué significa ese 1 abajo de dim date? Que ahí me sale con asterisco nomás. ¿Te aparece un asterisco y un asterisco? ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que tienes vinculado? Es la misma relación que O sea, tiré la de order date, ¿ok? ¿Ya? Hacia dim date ¿Ya? y listo. Me apareció un pero la cuadro y la vinculaste. acepté. Ya, pero ¿con qué? Ah, ya, te apareció. Si ustedes hacen doble clic sobre la relación, les va a aparecer esta ventana que detalla la relación entre las dos. Entonces Claro. aparece aquí Fact Internet Sales arriba. Y aquí está ennegrecida la columna con la que se está haciendo la relación, Order Date Key. Y acá abajo, con respecto a cuál columna de la dim date está relacionada. Debería estar ennegrecida la columna Date Key. Si no lo está, aquí tiene el momento para cambiarla. Se cambia simplemente pinchando el encabezado. Ya. Y en base a eso, acá te pregunta por la cardinalidad, que es la misma cardinalidad de las bases de datos. 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos. En este caso es una relación de muchos a 1. Entonces asegúrate que esté en este orden, fact sales arriba, dim date abajo, que la cardinalidad sea asterisco 1, que significa muchos a 1, y después pones OK. Y con eso, ustedes ven aquí que por notación todas son muchos a 1. ¿Ya? Porque la información para un registro de la FAC se cruza con solamente un campo de cada uno de estos atributos. Por eso la relación es muchos a 1. Tengo un problema porque no me aparece el dim date abajo el date key. Me aparece como primera columna la full date alternate key. ¿Y no estará más a la derecha o algo? Porque mira, la lista igual es larga hacia el lado. Capaz que esté en otra parte por acá. No, no está. ¿Pero qué dato tiene? No me aparece. Qué raro. Si quieres lo revisamos después, porque o sea, debería aparecerte si estamos cargando todos del mismo Excel. Ok, ¿Ya? gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una visualización o un reporte básico. Para eso, lo primero es, vamos a hacer una tabla, ¿ya? Que es lo más simple. Para hacer una visualización, ustedes pueden pinchar sobre el icono que corresponda. Aquí voy a pinchar sobre la tabla simple y me deja este espacio. Este es el espacio dedicado dentro de la vista del reporte para una tabla. Entonces ustedes pueden cambiarle el tamaño, pueden cambiarle la ubicación, pueden hacer otras cosas. Aquí voy a poner, esto lo voy a usar como un detalle, por ejemplo, algo que tal vez no tenga mucho sentido, pero lo vamos a usar. Voy a hacer... Héctor, ¿sí? disculpa, ¿qué vista es esta la que estamos viendo? Porque yo encontré la editar, pero estoy viendo la tabla todavía. Es que yo creo un reporte nuevo. Si quieres puedes seleccionar el objeto y borrarlo. O eso. Ya. ¿Ya?
Pero ¿cómo salgo de la tabla? Porque yo estoy viendo la tabla ahora. ¿Cómo ¿Qué estás otra viendo la página, tabla? David? ¿Cómo? Es que, o sea, la tabla debe estar dentro del mismo reporte. O sea, tú puedes seleccionar, si estás editando, tú puedes seleccionar el objeto y lo puedes borrar, Ah, ya. ¿ya? Entonces, tenemos acá la tabla y yo, cosas que puedo hacer con la tabla. Puedo seleccionar datos. Por ejemplo, voy a hacer un detalle de productos porque se me antojó hacer una tabla con detalle de productos. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, la descripción en inglés. Entonces acá hay una descripción de un producto. Si se fijan lo que hice acá fue chequear una cajita. Ay, perdón. Ahí. Chequeé la cajita y con eso apareció la descripción. Puedo elegir el product name para saber de qué producto estamos hablando y aparece ahí. Ahora, en las tablas, el orden en el cual yo voy declarando los campos es el orden que se ve en la tabla. Entonces, aquí me está mostrando la descripción primero y después el nombre. Si lo quiero al revés, tomo la etiqueta y la tiro hacia arriba y ahí está en otro orden. Después, ¿qué podría agregar? Por dar otro ejemplo. La descripción en japonés, a ver si es que uno es capaz de leerla. La dejo ahí. El color, si es que me es relevante. ¿Ya? Creo que por aquí estaba el tamaño. Vamos a agregar el tamaño. Tiene un costo estándar que eventualmente podría servirme. Y pongamos el peso. ¿Ya? Entonces con esto, yo ahora veo mi tabla y como ven está en japonés. Pero si yo extiendo la tabla por diseño, ahí tengo la descripción en japonés que es súper larga. Entonces yo puedo tomar aquí la columna y achicarla porque no viene al caso que sea una columna tan larga. Aquí está el nombre en inglés, aquí está la descripción en japonés, el color, la descripción en inglés que también está muy larga, así que la vamos a achicar. Por ahí. Hay algunos que no tienen color, hay algunos que no tienen tamaño, hay otros que sí. El costo estándar que está en un decimal súper largo y el peso. Y con eso ustedes ya construyeron su primera tabla. ¿Ya? Otro elemento que puede ser importante. Tengo una tabla de productos. ¿Ya? ¿Qué cosa me podría interesar de acá? Tal vez manejar las categorías. Entonces vamos a crear un slicer. Para crear un slicer, primero asegúrense que no están seleccionando el objeto. Por ejemplo, acá abajo, esto, si se dan cuenta, está como enmarcado el elemento. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio el slicer, voy a perder lo que tengo ahí. ¿Ven? Me dejó algo nada que ver. Entonces, directamente aprieto de nuevo el botón de tabla y vuelvo al formato de tabla. Y quedamos tal cual. Me aseguro de que no esté seleccionado y le digo que voy a crear un slicer, presiono el botón y me aparece aquí la vista del slicer. ¿Qué puedo agregar aquí? Cualquier columna que me permita hacer un filtro. Puede ser filtro de fecha, puede ser filtro de valor, de números, o puede ser filtro de texto. En este caso, lo vamos a hacer simple y voy a agregar la categoría con su descripción en inglés. Y ahí están todas las categorías disponibles. Si quisiera, podría agregar también la subcategoría acá. La dejo abajo y la gracia que tiene es que ahora el filtro me genera como un árbol. Entonces, todas las subcategorías que son de tipo accesorios, por ejemplo, si yo pincho acá, me aparecen. Entonces puedo filtrar no solo por categoría, sino que por algunas subcategorías. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, seleccioné todos los accesorios y eso generó un filtro acá abajo. A ver, ahí para que se note. Y dentro de los accesorios, tal vez lo único que me interesa es, por ejemplo, lo otro, fíjense aquí que en los slicers aparece una gomita. La gomita lo que hace es borrar lo que seleccioné.
Entonces ahora estoy otra vez seleccionando todo. ¿Y qué es lo que me interesa de esto? Cascos solamente. Entonces pincho cascos y ahí me aparecen solamente cascos en la tabla. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que me perdí un poco para cuando puso los filtros, ¿cómo lo hacía? Primero selecciono el elemento slicer Ah, ya. y después de eso puedo ir chequeando o puedo ir arrastrando, una vez que esté seleccionado el slicer, puedo ir arrastrando columnas hacia acá. Perfecto, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces con esto tendríamos nuestro primer filtro, que está asociado a categorías y subcategorías. Y como les decía, puedo dejar una gomita ahí para borrar la selección y muestra todo otra vez. Si por ejemplo yo sé que esto como filtro se va a abrir demasiado para abajo, yo puedo redistribuir esto y dejar esto, no sé, dejar todo este espacio dedicado al filtro y después aquí al lado dejar la tabla. Disculpe, profe, ¿cómo era que tenía que arrastrar como las Tomas una columnas? columna, tomas un campo y lo dejas ¿Ya? ahí en el lugar donde dice values. En la ¿Ya? columna de acá. Y si tú lo Ujú. sueltas, lo agrega a la componente que estás seleccionando. Ah, ya, súper. Ya. Ahora, esto hasta el momento se ve muy simple. Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Lo primero vamos a hacer un gráfico de barras simple. Pero no ahí. Vamos a crear un elemento de barra. Ahí está. Lo voy a aprovechar de tabular. O sea, tabular. Lo voy a cambiar un poco el tamaño. Y, por ejemplo, algo simple. De la FAQ Internet Sales, voy a seleccionar, a ver, estoy pensando qué hacer para mostrarles dos cosas distintas. Ya. Primero, vamos a ver cuántos productos se han comprado. Entonces voy a arrastrar el order quantity y aquí fíjense que las opciones que tengo para arrastrar son más grandes. Tengo el eje, ¿qué categoría va a ir? Oh, perdón. Ahí. ¿Qué categoría va a ir en el eje X? La leyenda. Si es que un gráfico de barras, ¿qué es lo que va a hacer que cambie el color de la barra? ¿Ya? Y eso se ve reflejado en la leyenda para armar las series. Values, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer que varíe el tamaño de la barra? ¿Ya? Small multiplies es porque, como dice ahí, si quieres separar en la visualización en visualizaciones más chicas, de acuerdo a cómo yo estoy seleccionando algunos campos. Esto es un poquito más complejo, así que no lo vamos a ver de inmediato. Quiero primero que hagamos un gráfico simple. Entonces lo que voy a hacer es primero sumar order quantity. Aquí, esta tabla lo que tiene son las cantidades por orden. Por cada orden me dice cuántas unidades se compraron. Si yo lo arrastro a values, está seleccionado, pero la gracia que tiene al ser una variable numérica es que acá yo puedo agregarla, ya sea agregarla como suma, como promedio, como mínimo, máximo, etc. Hasta este punto, la sumarización es una abstracción, porque no estoy haciendo una agregación con respecto a nada. Entonces, si yo voy al gráfico, tengo una barra única con la suma de todo. Pero eventualmente me gustaría tener esto agregado bajo algún tipo de concepto. De ahí es donde viene el tema del eje. Entonces, vamos a seleccionar otra vez el gráfico, ahí, y al eje le voy a agregar las categorías, por ejemplo. Entonces voy a ir a Improve Category, voy a arrastrar su nombre en inglés y lo voy a dejar en el eje. Y ahora que hice eso, el gráfico cambió y en el eje tengo las categorías y aquí está la distribución de las unidades vendidas por categoría. Si además de esto yo quisiera agregarle, por ejemplo, el año, entonces lo puedo dejar en la parte de leyenda. Para eso
voy a la dimensión fecha y puedo tomar, por ejemplo, el año fiscal o el año calendario y eso dejarlo en la leyenda. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? La misma barra va a tener muchos colores porque cada color va a representar un año en particular. ¿Se fijan? En este caso, por el formato de gráfico de barra que elegí, me hace un mini gráfico por categoría. Si yo lo quisiera apilado, tendría que elegir el que está aquí en la esquina, no, este de acá, el segundo, que es el stack column chart, o sea, gráfico de barra de columna, apilado. Entonces, estas que están acá arriba van a ir arribita de... ahí como si fueran una sola barra. Si yo lo quisiera ver por contribución particular, o sea, qué porcentaje de las ventas de bicicletas, por ejemplo, son del 2014, del 2013, el que está acá, que es el 100%, o el gráfico de columna apilado al 100%, me muestra los valores, pero en términos porcentuales. ¿Ya? Esto a veces es engañador porque en términos de volumen esta es la realidad, pero al llevarlo a una escala de 0 a 100, las proporciones se pierden y esto es simplemente para evaluar un tema de contribución, no un tema de absolutos, obviamente. Entonces hay que saber elegir cuándo utilizar uno u otro gráfico. ¿Ya? Y ahora, un último gráfico para terminar con esta parte más básica de Power BI. Vamos a hacer un gráfico de línea, donde... ¿Profe? ¿Sí? La base de datos que está utilizando es la misma que tenemos nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, que yo estaba haciendo la misma visualización, como siguiendo los pasos a paso y no me está como tirando lo mismo. Pero puede haber sido que hice mal los cruces antes, ¿cierto? ¿O no? Puede ser, o lo otro es que tal vez si tenías la tabla armada acá abajo, no sé si habrás pinchado alguna, y eso hace que se vea distinto los gráficos. O si al cargar el filtro acá, no sé si habrás dejado seleccionado algo. No, Entonces puede me que, fijé en esas dos cosas. ya, entonces puede que sea un tema del Puede haber sido cruce. Ya. Ya. Gracias, profe. Ya. Ya. En los gráficos de línea, generalmente en el eje sí o sí hay que tratar de dejar una fecha porque, bueno, es el uso que uno le suele dar a los gráficos de línea. Entonces, tenemos aquí como opción tomar de la FAQ, voy a tomar el order date como fecha, no el order date key. Voy a tomar, disculpen, ahí sí. El order date, que tiene ahí el icono de calendario, lo voy a dejar en el eje y acá hay dos opciones de mostrar las fechas dentro de un gráfico y en cualquier parte de Power BI. Uno, que te carga directamente una estructura jerárquica de la fecha, es decir, año, trimestre, mes y día, que es muy útil en algunos casos, pero en este caso no lo es. Así que voy a sacar esta jerarquía presionando aquí, en esta flechita, y en vez de decirle que me muestre la jerarquía como fecha, le voy a pedir que me muestre el order date como fecha pura. Eso lo que va a hacer es, bueno, ahora todavía no se ve porque no hemos agregado ningún indicador, pero ahora lo que voy a hacer es tomar el... ¿dónde está? Aquí, mucho. Creo que me falta una columna por acá. No, acá está. El Sales Order Number. Este lo voy a arrastrar a Values y como es una variable de tipo texto, lo que le voy a pedir o lo que hizo automáticamente esto, como le estoy pidiendo que grafique, que tome un valor de esto, lo que me está haciendo de forma directa es contar. Ya cuando uno arrastra una etiqueta a la parte de valores,
las agregaciones que puedes hacer son conteo o conteo de distinto. Entonces, en este caso, el conteo, ¿qué es lo que hace? Ejecuta y calcula la cantidad de filas que tienen datos para una fecha en específico, en este caso. Cuando uno hace el conteo de distintos, me dice cuántos valores distintos hay en la columna. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces también ustedes pueden discriminar en qué momento les conviene para una columna hacer un conteo o hacer un conteo de distintos de acuerdo a los objetivos que ustedes se quieren plantear. Y ahí tenemos una serie de tiempo que me muestra que durante, aquí si se fijan, bueno, está en formato fecha-hora, pero es fecha prácticamente, entonces podemos ver que hay un volumen de ventas muy bajo entre 2011 y 2013, específicamente hasta el 25 de diciembre, justo para Navidad del 2012, y de ahí empieza a incrementar de forma paulatina hasta tener aquí unos picos en el año 2013. ¿Ya? Entonces, con eso, ustedes ya podrían hacer, de acuerdo a los intereses que puedan tener sobre los datos, diferentes tipos de gráficos. Ya saben hacer una tabla, ya saben hacer gráficos de barra y de línea, a grosso modo, saben hacer filtros, y lo último que quiero que sepan hacer, porque lo van a utilizar para el ejercicio, es que acá arriba, en la versión web, ustedes pueden agregar cuadros de texto. Entonces aquí yo puedo poner, este es un cuadro de texto. Pueden agregar tantos como necesiten, y con eso este elemento también lo pueden ajustar en tamaño, en fuente, letra, lo que ustedes necesiten, y lo pueden tomar y lo pueden acomodar en donde mejor les parezca dentro del mismo reporte. En el escritorio, estos cuadros de texto se buscan aquí. Se fijan que ahí arriba hay un botón que dice Text Box, entonces ustedes lo pinchan, aparece el mismo cuadro de texto. Este es otro cuadro de texto. Y lo mismo, pueden ajustarle el tamaño, pueden tomarlo y moverlo a través del reporte, de acuerdo a lo que necesiten, y pueden crear tantos cuadros de texto como necesiten. Y con estos elementos que hemos visto, es que van a tener ustedes el AP del día de hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En ese sentido es bastante simple. De hecho, a ver, aquí está la lista dentro del mismo AP. Voy a aprovechar creo que lo puedo publicar de inmediato, ¿no? Sí. Las instrucciones son sencillas. Tienen que elaborar una visualización que tenga una tabla de detalles, que es lo que acabamos de ver, un gráfico de barras, un gráfico de línea con dos indicadores distintos. Cuando hablamos de dos indicadores distintos, es que en la sección de values van a tener que dejar dos atributos, ya sea la suma de algo o la suma y un conteo, pero tienen que ser dos valores distintos y que se vea y que se comportan de forma diferente dentro del gráfico. Después de eso, dos slicers, y finalmente, para que esto tenga sentido y se pueda contextualizar en la revisión, una explicación de por qué decidieron realizar esas vistas. Por eso les expliqué cómo se hacía el cuadro de texto, para que todo esté contenido dentro del mismo reporte. Porque después lo que van a tener que hacer ustedes es, bueno, desde el escritorio es fácil. Ustedes le ponen acá Save As y guardan el archivo PBX, que es lo que van a tener que subir. Y para la gente de la versión web, una vez que esto ya está listo, aquí en File ponen Save As, le dan un reporte, ejemplo AP5, y después si quieren poner el nombre de los integrantes, le ponen guardar, y esto empieza a generar el archivo y se abre la ventana para, perdón,
Ahí lo guardé con el nombre. Después de eso está en... Creo que era aquí mismo. Ah, esperen, déjenme... ¿Va? ¿Y por qué no me deja...? Va, porque fíjense ustedes si es que tienen activado o desactivado esta opción, no sé, porque yo la tengo desactivada. Y sí me Ah, deja, profe. sí, Alguien Me sale sugirió como usar descargar share. plugin. ya, si los deja entonces, bueno, lo que hay que hacer, no sé por qué este en particular lo tengo desactivado, generalmente siempre puedo bajar. Ahí ya. Si ustedes lo pueden descargar, la idea es que lo descarguen desde la web y eso lo terminan publicando en un curso, ¿ya? Así todos terminan subiendo un archivo de Power BI y eso es lo que van a terminar revisando los ayudantes, ¿ya? ¿Eso lo van a subir a un curso en las instrucciones? Están en la descripción de la P. Ah, súper. ¿Ya? Sí, tienen que usar el dataset que está creado, ¿ya? Del que estuvimos trabajando ahora como ejercicio. Profe, me surgió una duda. Sí. En el gráfico de línea, ¿cómo fue que definió como el eje X, como el de la fecha? Como que justo se me cortó el internet. Igual que en el gráfico, ya, espera, sí, es igual que en el gráfico de barra, lo dejas en la sección de axis, pero lo que hay que hacer es, déjame aquí, la fecha tiene una modificación y es aquí seleccionar el campo, no el date hierarchy, que es el que está seleccionado por defecto, que verías algo como estas líneas que están acá. Pero si tú lo cambias al order date, por ejemplo, ahí cambia porque ahí está para una fecha en particular, no está agregada por año. Ah, claro, eso de hecho me pasa, me aparece ese mismo gráfico. Ya, así te va a cambiar. Ya, súper lo tiro. Gracias. Ujú. Ya, ahora por una razón mística, sí lo puedo descargar. Entonces, aquí como les decía, presionan descargar el PBIX, se va a demorar un rato para preparar el archivo y después que termina de preparar, se abre la ventana para preguntar dónde quiere descargar. Si puedo subir el video de la clase al tiro, sí, voy a desconectarme y lo voy a subir de inmediato para que lo puedan tener como referencia para hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejar la sesión hasta acá, así que voy a dejar de grabar. Si es que encuentro donde se deja, ahí está.